Preparados para una inmersión en un mundo donde la realidad se distorsiona y lo imposible parece rozar la punta de nuestros dedos. Hoy nos adentramos en el misterioso proyecto Stargate, Ajá. una iniciativa del ejército estadounidense Sí. que se propuso explorar el uso de Poderes psíquicos. nada menos Nada menos. que para fines de espionaje. Increíble, pero Suena a ciencia ficción. Pero la realidad es que durante casi 2 décadas, desde 1978 hasta 1995, el gobierno de Estados Unidos invirtió recursos en este programa, buscando desentrañar los secretos de la mente humana Sí. y su posible aplicación en el campo de inteligencia. Nuestra fuente principal para esta inmersión ¿Sí? es el artículo de Wikipedia en español sobre el proyecto Stargate. Exacto. Es realmente intrigante, incluso para los más escépticos. Adentrémonos un poco más. ¿Qué era exactamente este proyecto Stargate? Imaginad una unidad secreta del ejército operando desde las sombras con nombres en clave como Gondola Wish, Grill Flame o Sunstreak. Como si quisieran camuflar su verdadera naturaleza. Estos nombres, en clave sin duda, añaden una capa de misterio al asunto. ¿Y dónde se llevaban a cabo estas investigaciones? ¿En algún búnker subterráneo ultra secreto? Pues curiosamente no. Aunque su base principal estaba en Fort Meade, Maryland, la unidad del proyecto Stargate era relativamente pequeña, con apenas 15 o 20 personas. Ya. Y operaba desde un antiguo cuartel de madera. Un cuartel de madera, en serio. No parece el escenario más apropiado para una investigación de autos secretos sobre poderes psíquicos. Cierto. La imagen contrasta bastante con la idea que tenemos del espionaje y la tecnología punta. Pero lo más sorprendente es que detrás de este proyecto aparentemente modesto estaban agencias de inteligencia de gran envergadura, como la DIA, y una importante institución científica como SRE International. Militares, científicos y psíquicos. Exacto. Todos trabajando juntos en un proyecto que, de confirmarse sus objetivos, habría revolucionado el mundo del espionaje. ¿Os imagináis poder obtener información a distancia, sin necesidad de satélites ni agentes infiltrados? La idea, desde luego, es fascinante, Pues sí. aunque también un poco inquietante. Pero ¿en qué se basaba exactamente este proyecto? ¿Qué tipo de poderes psíquicos estaban investigando? El eje central del proyecto Stargate era la llamada visión remota, la supuesta capacidad de ver eventos, lugares o información a distancia, sin usar los sentidos tradicionales. Como una especie de clarividencia a distancia. Pero ¿cómo pretendían utilizar eso para obtener información de inteligencia? Imaginad poder conocer las ubicaciones de bases enemigas, el estado de las tropas o incluso los planes del enemigo. Vaya. Todo ello sin mover un solo soldado del sitio, la visión remota. Si realmente funcionara, habría sido una herramienta invaluable para cualquier agencia de inteligencia. ¿Y quiénes eran las personas clave detrás de este proyecto tan peculiar? Uno de los nombres que destaca es el del teniente Frederick Holmes Skip Atwater, quien supervisó el proyecto en sus inicios. Atwater tenía una conexión con el Instituto Monroe, una organización conocida por sus investigaciones sobre experiencias extracorporales. Interesante. Lo que ya nos da una pista sobre el tipo de personas que estaban involucradas. Ya desde el principio, el proyecto estaba impregnado de un aura de misterio y misticismo. ¿Y quién era el superior de Atwater en la cadena de mando? Su superior era el mayor general Albert Stubblebine, un personaje conocido por su interés en los fenómenos psíquicos bajo su mando. El proyecto Stargate continuó explorando los límites de lo posible, buscando convertir lo paranormal en una herramienta de inteligencia. La verdad es que todo esto parece sacado de una película de espías. Pero si el proyecto era tan prometedor, ¿por qué se canceló? Esa es la gran pregunta. En 1995, la CIA decidió cancelar el proyecto Stargate y desclasificar gran parte de la información. La conclusión oficial fue que el proyecto nunca proporcionó información útil para ninguna operación de inteligencia. Después de casi 2 décadas de investigación, la CIA llegó a la conclusión de que la visión remota no funcionaba. Eso es lo que nos dicen los documentos oficiales. Increíble. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más intrigante. Si realmente no funcionaba, ¿por qué la CIA invirtió tantos años y recursos en este proyecto? ¿Qué secretos podrían estar aún ocultos en las sombras? Retomemos nuestra inmersión en el enigmático proyecto Stargate. En la primera parte, desvelamos sus orígenes, su propósito y los personajes clave que lo impulsaron. Ahora nos adentraremos en el corazón del misterio, la visión remota. Esa supuesta capacidad de ver a distancia, como si la mente pudiera viajar más allá de los límites del espacio y el tiempo. Pero ¿cómo funcionaba exactamente? ¿Qué técnicas utilizaban los llamados visualizadores remotos? El proceso de la visión remota, incluso hoy, sigue envuelto en un halo de misterio. Se basa en la idea de que la mente humana puede acceder a información no disponible a través de los sentidos tradicionales,
como si existiera un canal de percepción que va más allá de lo físico. Es decir, no se trataba de ver con los ojos, sino de percibir con la mente. ¿Cómo se entrenaba a alguien para hacer eso? ¿Existía algún tipo de método o protocolo para acceder a esa información oculta? A lo largo del proyecto, se desarrollaron diversos protocolos para intentar estandarizar la práctica de la visión remota. Uno de los más conocidos es el protocolo CRB, o Controlled Remote Viewing, que consistía en una serie de pasos para inducir un estado mental propicio a la visión remota. ¿Y en qué consistían esos pasos? Era como una especie de meditación o trance para quitar la mente y abrirla a otras percepciones. En cierto modo, sí. Se buscaba un estado de relajación profunda y concentración mental, un estado de quietud interior, para que el visualizador pudiera, en teoría, conectarse con el objetivo a distancia, para evitar influencias o sesgos. Se utilizaban coordenadas geográficas o descripciones vagas del objetivo, como si se le estuviera dando a la mente una brújula para navegar por lo desconocido. Entiendo. Al visualizador no se le decía qué era lo que tenía que ver, sino que se le daban unas pistas mínimas, para que su mente pudiera encontrar el objetivo por sí mismo, como un explorador buscando un tesoro en un mapa antiguo. ¿Y qué tipo de información buscaban obtener con la visión remota? ¿Se limitaban a ubicaciones o iban más allá? El abanico de objetivos era amplio y diverso. Se intentaba obtener información sobre la ubicación de instalaciones secretas, el estado de salud de rehenes, o incluso predecir eventos futuros. Se dice que incluso intentaron ver el planeta Marte en la década de 1980, como si quisieran alcanzar con la mente lugares donde nuestros cuerpos no podían llegar. Es realmente sorprendente. Si realmente funcionaba la visión remota, habría sido una herramienta de inteligencia invaluable. Pero claro, la pregunta del millón es: ¿hay alguna prueba de que realmente funcionará? ¿O todo esto se queda en el terreno de lo especulativo? Esa es la gran incógnita que rodea al proyecto Stargate. Los defensores de la visión remota argumentan que existen numerosos casos documentados de aciertos sorprendentes, de información obtenida a través de la visión remota que luego se confirmó como verdadera, como si hubieran logrado asomarse a una ventana secreta que les permitía ver retazos de la realidad. Pero si había tantos aciertos, ¿por qué la CIA decidió cancelar el proyecto? ¿Por qué concluyeron que no era útil sin Nicole? Como dices, había casos que parecían confirmar su eficacia. Ahí reside la controversia. Los críticos del proyecto argumentan que los supuestos aciertos eran vagos, que podían interpretarse de muchas maneras, o que se debían a la casualidad o al sesgo de confirmación, como si estuvieran buscando patrones en la niebla, tratando de dar sentido a lo que quizás no era más que ruido aleatorio. Es decir, que los que creían en la visión remota tendían a dar más importancia a los aciertos que a los errores. Aunque estos fueran más frecuentes, se aferraban a cualquier indicio que confirmara sus creencias, ignorando lo que no encajaba en su visión del mundo. Exactamente. Además, se cuestionaba la metodología de los experimentos, la falta de control sobre las variables, y la posibilidad de que los visualizadores estuvieran influenciados por información subliminal o por sus propias expectativas, como si en su afán por encontrar lo extraordinario, hubieran dejado que sus deseos nublaran su juicio. O sea, que no había una prueba científica irrefutable de que la visión remota fuera real. Todo se basaba en experiencias subjetivas, difíciles de replicar y aún más difíciles de demostrar. ¿Y qué de las explicaciones alternativas? ¿Se planteó alguna hipótesis para explicar los supuestos fenómenos de visión remota sin recurrir a lo paranormal? ¿Podría haber una explicación más terrenal para todo esto? Por supuesto. Se exploraron diversas posibilidades. Por ejemplo, se habló de la posibilidad de que los visualizadores estuvieran utilizando inconscientemente otras habilidades, como la deducción lógica, la intuición o incluso la lectura en frío, una técnica que usan algunos mentalistas para obtener información de las personas sin que se den cuenta. Lectura en frío. No estoy familiarizado con ese término. ¿Podrías explicarlo un poco más? Claro, la lectura en frío se basa en observar el lenguaje corporal, las reacciones, las microexpresiones de la persona para deducir información sobre ella. Como un detective que busca pistas en la escena de un crimen, el lector en frío analiza los detalles más sutiles para construir una imagen de la persona que tiene delante. Algunos críticos del proyecto Stargate sugerían que los visualizadores podrían estar utilizando esta técnica sin ser conscientes de ello, extrayendo información de los investigadores o del entorno sin darse cuenta. Entiendo. En lugar de estar viendo a distancia, estarían leyendo las reacciones de los investigadores o interpretando las pistas que se les daban, aunque fueran mínimas, como si fueran magos que Julie. En lugar de usar la magia, recurren a la astucia y la observación para crear la ilusión de lo sobrenatural. Esa es una de las hipótesis. También se planteó la posibilidad de que algunos visualizadores estuvieran recurriendo a la precognición, es decir, a la capacidad de predecir el futuro, como si tuvieran acceso a un conocimiento oculto que les permitía vislumbrar eventos antes de que ocurrieran. Eso sí que es un salto aún más grande que la visión remota. ¿Hay alguna evidencia de que la precognición sea real?
¿O es solo otra especulación que se suma al misterio del proyecto Stargate? La verdad es que la precomisión es aún más difícil de probar que la visión remota. Se han realizado algunos experimentos, pero los resultados son como mínimo controvertidos, como si estuviéramos intentando atrapar un fantasma con una red de mariposas. La precomisión se escapa a nuestra comprensión, dejándonos con más preguntas que respuestas. Hemos recorrido los pasillos del proyecto Stargate, explorado sus objetivos y ahondado en la enigmática técnica de la visión remota. Sin embargo, a pesar del cierre oficial del proyecto, aún persisten las incógnitas. Los ecos de un misterio que se resiste a ser descifrado. Es cierto. El proyecto Stargate, aunque descartado oficialmente como no concluyente, sigue despertando interés e inspirando nuevas investigaciones. Es como si la sombra del proyecto se extendiera más allá de su cierre, proyectando una duda sobre todo lo que creíamos saber. Exacto. Hay quienes sostienen que la cancelación del proyecto fue prematura, que se estaban logrando avances significativos en la comprensión de la visión remota. Es posible que se cerrara una puerta a un conocimiento que apenas comenzábamos a vislumbrar. De hecho, algunos de los visualizadores remotos que participaron en el proyecto han continuado desarrollando sus habilidades y aplicándolas en otros campos, como si la semilla del proyecto Stargate hubiera germinado en otros terrenos. En serio, ¿podrías darnos algunos ejemplos? ¿Cómo se puede aplicar la visión remota fuera del ámbito militar? Claro, hay quienes ofrecen sus servicios como consultores para empresas o particulares, utilizando la visión remota para, por ejemplo, encontrar objetos perdidos, obtener información sobre el pasado o incluso predecir tendencias futuras. Es como si intentaran utilizar esa supuesta capacidad para desvelar los secretos que se ocultan tras el velo de lo cotidiano. Suena un poco a ciencia ficción, pero quién sabe. Quizás hay algo de verdad en todo esto. Tal vez el proyecto Stargate, aunque no lo sepamos, ha dejado una huella imborrable en el mundo. Una huella que aún no hemos terminado de descubrir. Lo cierto es que la visión remota y en general, los fenómenos psíquicos, siguen siendo un misterio para la ciencia. No hay una explicación definitiva que satisfaga a todos, lo que deja espacio para la especulación y la controversia. Es como si estuviéramos ante un enigma sin resolver, una pieza del puzzle de la realidad que aún no encaja. Y para la fascinación, claro, la idea de que la mente humana pueda trascender las limitaciones del espacio y el tiempo es irresistiblemente atractiva. Es como si anheláramos romper las cadenas de lo físico y explorar un universo de posibilidades infinitas. Sin duda. Y aunque el proyecto Stargate no haya proporcionado pruebas irrefutables de la existencia de la visión remota, sí ha abierto una puerta a nuevas posibilidades, a nuevas formas de explorar el potencial de la mente humana. Quizás algún día la ciencia pueda desentrañar los misterios de la visión remota y otros fenómenos psíquicos. Hasta entonces, nos queda la intriga, la curiosidad y la posibilidad de que haya mucho más en el universo de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. El proyecto Stargate, en definitiva, nos recuerda que hay límites que aún no hemos traspasado, fronteras de la mente que esperan ser exploradas. Un misterio que, a pesar de su cierre, sigue susurrando preguntas al oído de la humanidad. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo del proyecto Stargate. Esperamos que este viaje a través de lo desconocido os haya resultado tan fascinante como nosotros. Gracias por adentraros con nosotros en los laberintos de la mente, en busca de respuestas que quizás aún no estemos preparados para encontrar. Hasta la próxima.